Hola, queríamos presentar en este día el mensaje del Santo Padre con motivo de la 58ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en este año dedicado a San José. De hecho, el Santo Padre ofrece su reflexión a partir de la figura de San José. Y para esto, él centra su atención en tres palabras que son sueño, servicio y fidelidad, ¿no? Y lo de sueño es porque, bueno, en el Evangelio de San Mateo muchas veces se nos cuenta los sueños de San José. De hecho, se cuentan cuatro sueños y el Santo Padre nos habla de la necesidad de los sueños, que son siempre necesarios y son siempre buenos porque nuestros sueños eh, buscan nuestra realización, ¿no es cierto? Son nuestros sueños, los proyectos, los objetivos, las cosas que de alguna forma perseguimos. Y lo primero y principal que saca a relucir el Santo Padre es que se trata de algo legítimo y bueno. Eh, Ahora hay que ver qué tipo de sueños perseguimos, ¿no? El Papa descarta como sueños vanos, por decirle de alguna forma, el éxito, el dinero, la diversión por sí misma, ¿no? Y nos hace notar que los sueños en realidad son para nuestra, como decíamos, realización personal. Hace notar ahí que si nosotros prestamos un poquito de atención, lo que realmente a nosotros como seres humanos nos realiza es el amor, pero no le lleva tanto el apunte al amor recibido cuanto al amor donado. El amor que uno brinda es lo que a uno lo, lo realiza como tal. Y nos habla de estos cuatro sueños de San José que le ha cambiado los planes de la vida. Sueños en los que Dios se le comunica y que le termina mostrando un camino más alto del que él en un primer momento se había planteado. Le cambia los planes y lo pone también en situación de realizar grandes aventuras, ¿no? Porque los sueños que le propone Dios invitan a San José, a José, a ir más allá, a ir mucho más allá de lo que en un primer momento él se había planteado. Entonces eso requiere de San José una acogida activa, dice el Santo Padre, ¿no? Estos cuatro sueños de San José son los que van tejiendo la vocación de San José. Y el Papa se pregunta también si en realidad uno le podría llevar tanta importancia a los sueños. Si bien es cierto, la cultura y la época en la que vive San José, los sueños eran importantes, pero la realidad siempre era lo que terminaba prevaleciendo sobre lo que uno podía soñar o sobre lo que uno podía interpretar respecto de los sueños. Y eh, el Papa se pregunta por qué tanta importancia y sobre todo por qué tanta confianza en unos sueños. Y él dice que es porque San José tiene un oído interno, que es una predisposición a escuchar la voluntad de Dios. Ese oído interno es el que le lleva a darle la importancia que le da a estos sueños en los que el Señor a través de la mediación angélica le va mostrando y le va pidiendo. Pero esto también, dice el Papa, nos hace ver cómo Dios siempre prefiere la manifestación simple y sencilla en la interioridad. No le gustan las manifestaciones o por lo menos no las prefiere a las manifestaciones que sean de carácter
teatral, ¿no es cierto? Eh, o grandiosas, espectaculares. No, Dios siempre prefiere manifestarse, hablarnos a través de nuestra interioridad, una interioridad sencilla, simple, que la que también encontramos en nuestros sueños. La otra palabra a la que se refiere el Santo Padre es la del servicio. Y nos hace notar que este servicio es el que le pide el Señor en los sueños a San José. Los sueños en los que se le comunica a José, el Señor lo pone en situación de servicio. Y es esta situación de servicio precisamente la que define una vocación, dice él. Y más que tratarse de una determinada acción que tiene que realizar quien es llamado, lo importante acá es la donación de sí mismo. Se trata de donar la propia persona. Y esto lleva a que uno sepa adaptarse a las situaciones en las que de repente uno puede encontrarse inmerso sin haberlas buscado, saber enfrentar la situación, saber hacerse cargo de la realidad y obrar en consecuencia. Pero dice otra cosa bastante interesante cuando habla sobre el servicio, y es el hecho de que José se convierte, por detrás de seguir sus sueños en los que Dios lo pone al servicio, se convierte en la mano de Dios para su hijo en la tierra. Y acá es muy rico lo que plantea, porque en definitiva es lo que también sucede con nosotros, con nuestra propia vocación. Cuando eh, realizamos lo que Dios nos pide, muchas veces nos convertimos en la mano de Dios para otros. Porque lo que Dios nos pide es servir a otro, a otros. Y en ese servicio se juega muchas veces la providencia que el Señor tiene planteada para esos otros. La situación de la servicialidad nos lleva a estar atentos y vigilantes, dice el Santo Padre. Atentos y vigilantes para ver qué es lo que los demás necesitan, qué es lo que nosotros podemos brindar desde nuestra humilde posición y desde nuestra pequeña capacidad, ¿no? Eh, eh, esa disponibilidad, esa vigilancia, esa atención en las situaciones concretas para ponernos al servicio, entre otras cosas, nos libera de esos análisis estériles que se dedican simplemente a buscar, ¿no es cierto?, los defectos que puede haber en la realidad, amargarse con ellos, analizarlos hasta el último milímetro, pero sin aportar nada. Interesante pensarlo así, ¿no? Dios, cuando nos pide el servicio, nos está convirtiendo en su mano para ayudar a otros que lo necesitan. Y les decía, son 3 palabras, ¿no? Sueño, servicio, y la tercera palabra es fidelidad. Y cuando habla sobre la fidelidad, el Papa Francisco la define como la perseverancia en la adhesión al plan de Dios. Primero, adhesión a Dios y a sus planes también. Y esto saca de la escena de la vida vocacional la prisa, las decisiones precipitadas, los antojos, los propios instintos que quieren sin mayor relevancia y sin mayor reflexión simplemente conseguir lo que se quiere, lo cual lleva a a una actuación precipitada, apurada, ¿no? Para el Santo Padre, la fidelidad este,
implica, además de aquella adhesión que decíamos al principio a Dios y a sus planes, nunca dejar de obrar con perspectiva. La perspectiva que Dios tiene de mi vida, de la vida de los demás, de la situación de la comunidad en la que yo me encuentro, ¿no? Y esto nos lleva a ser pacientes. La fidelidad implica paciencia. Pero siguiéndolo al Santo Padre en la reflexión de la carta apostólica en la que nos invita a rezar para este año por las vocaciones, eh, nos enseña o nos recuerda que la fidelidad en realidad es la de Dios. Nosotros normalmente siempre pensamos en nuestra fidelidad, pero en realidad se trata de la fidelidad de Dios porque es en Él en el que nosotros nos apoyamos. Si nosotros nos apoyáramos en nuestra propia fidelidad sería bastante pobre, probablemente no duraría mucho, pero la fidelidad por excelencia es la fidelidad de Dios. Dios es el fiel. Y porque Él es el fiel, nosotros podemos apoyarnos en Él. Y entonces Él entiende desde ese punto de vista el mensaje recurrente que aparece en los sueños de San José. Ese mensaje que es bastante alentador y que no solamente está referido ni dado a San José, sino a muchos otros personajes en la Sagrada Escritura y obviamente también esto implica que es válido para nosotros ese mensaje. Ese mensaje es, no tengas miedo, no temas. Es precioso esto. ¿Y por qué no he de temer? ¿Por qué no he de tener miedo? Por el hecho de que me apoyo en el Señor, en ese Señor que es fiel y que es firme, ¿no? Entonces, no temas, hijo de David, es el estribillo constante para José, porque quien te pide estas cosas es Dios, y Dios es fiel. Y entonces José, usted, yo, cualquiera de nosotros puede apoyarse en ese Dios fiel y a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras pequeñeces, y en medio de la incertidumbre propia de la historia de cualquier persona humana, uno puede decidirse y entregarse a lo que Dios le pide y a lo que Dios lo llama, aún en medio de las incertidumbres. Incluso más, dice el Papa, uno apoyándose en el Señor puede replantear de nuevo el amor primero, volver al amor primero. La confianza puesta en Dios, el fiel, el firme, en el que nosotros podemos apoyarnos y en el que puede caminar el sueño de Dios respecto de nuestra persona como servicio a los demás, es la fuente y la raíz de la alegría. La fuente y la raíz de la alegría. Una alegría que no necesita grandes cosas, es una alegría sencilla, radiante, esperanzadora, dice el Papa. Precioso. Y termina, ¿no es cierto?, deseando que esa alegría cristiana, fruto de la fidelidad de Dios, que nos lleva a nosotros también a perseverar en la adhesión a Él y a sus planes, sea el ambiente propio de los seminarios, de las casas religiosas, de las casas parroquiales, que sea un ambiente de alegría porque nosotros estamos apoyados en el Señor. Precioso el mensaje que el Santo Padre nos ofrece para esta 58ª jornada de oración por las vocaciones. Sería lindo que nosotros podamos leerla de primera mano, la vamos a encontrar seguramente en el internet sin mayores dificultades, pero hermoso que nosotros la tengamos en cuenta, hermoso que nosotros en este domingo que se nos avecina eh, recemos por las vocaciones, todas las vocaciones, no solamente las de especial consagración y la sacerdotal,
todas las vocaciones. Y hermoso también que recemos por la propia vocación, ¿no? La del sacerdote, si uno es sacerdote, la del religioso, si uno es religioso, la del laico consagrado, si uno lo es, la del laico que vive, forma familia o que permanece solo, eh, rezar por la propia vocación, para que nunca deje de ser ese sueño que uno persigue, pero que a su vez Dios le revela. Sueño y servicio a los demás, fidelidad de Dios de la que uno puede sacar fuerzas para no terminar teniendo una vida quejumbrosa frente a circunstancias que pueden resultarnos adversas y en las que nosotros no esperábamos estar metidos, ni las buscamos, ni las queríamos, pero circunstancias en las que estamos y que requieren nuestra respuesta, respuesta desde la fe en el Señor, respuesta desde el amor hacia el Señor, respuesta también desde la caridad. Les invito entonces a que de una manera especial lo tengamos cuenta para este domingo dedicado a la oración por las vocaciones.